Seguimos aquí en Canal 7, en la televisión pública. Qué orgullo, ¿no? Trabajar en la televisión pública en este momento. El hecho es que nos ocupa un tema crítico, que es el tema sobre si aborto sí, aborto no. Hay que despenalizarlo, hay que regularlo. Lo que vamos a hacer ahora es presentar un video, el video del caso Ana María Acevedo. Lo va a contar su mamá. Presten atención. Ella tenía tres nenitos tenía ella. Y ella era ama de casa nomás. Ella trabajaba, hacía changa nomás, así que trabajaba en casa familia nomás. Sí, ella acá le sacaron la muela en mayo, el 9 de mayo, y la pasé a Santa Fe en octubre. Y después de ahí le hicieron todo, en noviembre ya me lo pasaron el Esturraspe. Ahí le quisieron hacer la quimio y rayo, pero ella se encontraba embarazada de 15 días, un mes. Yo ahí empecé, cuando ellos me dijeron que estaba embarazada ella, entonces yo le empecé a decir que a ella no podía estar embarazada para poder hacerle el tratamiento a ella. Y ahí me dijeron que ellos no podían hacer nada. Y yo le dije que sí, que queríamos nosotros que le hagan el aborto para poder hacerle el tratamiento de la enfermedad que ella tenía. Y ellos me dijeron que no podía porque tenían que hacer una reunión ética, que tenía que estar los curas, que tenían que estar todos los autores, sea de la panza, el de la cara, los autores, sea el director, todo tenía que estar, jueces. Fuimos a hablar con los fiscales, todos lados, nosotros todos a pie y bueno, y nunca conseguimos nada, no. Lo único que nosotros veníamos, hablábamos con el director y decía que no, que ellos no podían hacer el aborto porque ellos iban a ir presos. Doctor Badeni. Casos como el que acabamos de ver seguramente se deben presentar muchísimos, pero entiendo que eso no justifica en modo alguno despenalizar el aborto. Recordemos por de pronto que las sanciones que el Código Penal prevé para el aborto en modo alguno son iguales a las que se prevén para otro tipo de delitos como el homicidio. Las penas son significativamente inferiores. Pero acá, insisto, en estos casos se enfrentan dos derechos: el derecho a la vida o el derecho a la salud de la madre, o el derecho de la madre, legítimo derecho de la madre de conservar cierta situación social, y por el otro lado el derecho a la vida y el derecho a la salud de un niño que ya para la ley es una persona, es un ser, para la Convención sobre los Derechos del Niño es un ser. Entonces, y como no se pueden armonizar ambos derechos, que es lo ideal, tenemos que optar: o matamos a uno o matamos a otro, o privamos de ciertos beneficios a la madre, o privamos de todo, no de algunos, de todos los beneficios que puede tener el niño si nace, para disfrutar de la libertad, para disfrutar de la dignidad, para disfrutar del progreso. Y por otro lado, advierto que lo que ahora se está haciendo mucho hincapié es en la situación social para justificar el aborto, cuando en la década del 20, cuando se incorpora el artículo 86 a nuestro Código Penal, se hacía hincapié en el racismo, porque el aborto fue incorporado por motivos raciales. Por eso el Código Penal habla de permitir el aborto cuando se viola a una mujer demente o idiota, dice, con un desprecio absoluto por la calidad de la mujer, porque lo que se presumía es que de ese embarazo iban a ser otro idiota o iban a ser otro incapaz. Concepción racista, que de ningún modo la podemos aceptar ni se acepta felizmente hoy día. Pero de esas concepciones raciales hemos pasado ahora a concepciones de tipo social, cuando, insisto, esas diferencias sociales que existen deben ser paliadas, deben ser superadas mediante la intervención del Estado, elevando la condición de vida de la madre, elevando la condición de vida de
las madres, como ha sido tradicional en toda nuestra historia jurídica desde 1816 en adelante. Alberto, ¿le querés hacer alguna pregunta a Mabel? Sí. El hecho de que las penas sean inferiores, ¿no estaría de alguna manera certificando de que no es lo mismo interrumpir un embarazo que matar un ser humano? Y en su caso, ¿usted estaría de acuerdo en despenalizar el aborto no solamente para aquellos casos que usted mencionó, que tienen un contexto social particular, sino simplemente por planificación familiar, porque la mujer así lo desea, aunque no haya sido violada o tenga, digamos, un hijo que corra peligro de tener una enfermedad? Bueno, yo diría lo primero que es tan así, que yo lo dije desde el punto de vista médico al comienzo. A nosotros nos enseñan en la facultad que recién es una persona humana, un feto que respira. Si después deja de respirar, niño muerto. Si no, feto muerto. Y no tiene los mismos derechos. Por lo tanto, hay este criterio de vida en formación y demás que hace que no se castigue lo mismo que un homicidio. Obviamente porque no es lo mismo, en cuanto yo no dudo que hay vida, pero no hay persona humana y es diferente en ese sentido. El otro elemento que me parece muy importante es esto de que le estamos pidiendo a las mujeres un hecho heroico. Y eso me parece que es una injusticia. Un hecho heroico, ¿por qué? Porque le estamos pidiendo que han sido violadas, que han sido vulneradas en su dignidad y que todavía tienen que sostener esa situación, digamos, a costa de un bien. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que decía Diana? ¿Y qué es lo que pasó con Ana María? Se murió el chiquito y se murió Ana María, se murieron los dos aquí y quedó una familia en banda, porque esos 3 niños han quedado, digamos, con su papá, que es un obrero que trabaja para mantenerlos, y con la abuela. Entonces, el problema es que penalizando tampoco damos una respuesta, tampoco damos por la vida lo que la vida supuestamente estamos defendiendo. Y entonces aquí lo que tenemos que recapacitar es el derecho de las personas, el derecho de las personas, hombres y mujeres, porque aquí los hombres también están involucrados, las familias están involucradas, esto lo demuestra. Tienen que tener derecho a decir en un momento dado que no pueden, que no, y como en este caso que se les plantea la vida de la hija, madre de 3 niños, o el aborto de eso, que es un chico que sí, que es potencialmente una vida, pero que todavía no sabemos qué pasa. No por nada, los obstetras, yo no soy obstetra, pero los obstetras dicen que los últimos días previos al parto son fundamentales, porque ahí es donde se juega realmente muchas veces algunas complicaciones que terminan con la vida, porque aunque se llegue a este último momento. Entonces, si nosotros queremos proteger a la gente, tenemos que pensar cómo la protegemos. Y además, pensemos cómo protegemos a esos niños que quedan. Porque eso también está ahí. Y eso también. Y aquí no es un problema. En nuestro Código Penal se reconocía el derecho de la violación. Esto se reconocía. Los gobiernos autoritarios restituyeron una interpretación positiva. Y fue con las democracias que tomamos esta diferencia. Es toda una hipocresía y una cosa rara, ¿no? Es para pensar nuestras democracias. Después le vamos a dar al doctor Badeni esos segundos extras. Quiero presentar ahora, así como escuchamos el caso de Ana María Acevedo, una película que va a sostener la posición del doctor Gregorio Badeni. Se trata de El grito silencioso, un fragmento de una película del año 1984. Este es un registro de sectores de una imagen ultrasónica real de un niño no nato de 12 semanas de edad. El niño está orientado en esta dirección. Ustedes pueden ver con cierta claridad la cabeza y el cuerpo que está aquí. Al ver más de cerca la imagen, podemos distinguir el ojo o la órbita del ojo aquí, la nariz que está aquí, y también la boca. Y hasta podemos ver el ventrículo del cerebro aquí. Vemos el corazón latiendo en el pecho del niño. Pero ahora, el abortista ha dilatado el cuello del útero y está introduciendo la punta de succión. Esta punta de succión, que ustedes ven moviéndose violentamente hacia atrás y hacia adelante en la parte inferior de la pantalla, es un instrumento letal que finalmente destrozará al niño.
podemos verlo moverse hacia el lado izquierdo del útero, en un intento patético de escapar de los instrumentos inexorables que está usando el abortista para acabar con su vida. La punta de succión del abortista está atrayendo al niño en dirección hacia abajo debido a la presión negativa que le aplica. Ahora está desprendiendo sistemáticamente el cuerpo de la cabeza. Mabel. Bueno, yo creo que yo no dije que yo quiero estas cosas. Esto primero de todo quiero dejarlo en claro. Yo dije que no hay ninguna mujer que se embarace para abortar y que ninguna persona está esperando esto. Yo lo que creo es que en lo que estamos difiriendo es en cómo se previene y se evita esto. Y esto es lo que me parece que es lo importante. Entonces, por eso yo hablo de que hay que tener educación sexual. Las políticas públicas que tenemos que pedirle al Estado para evitar esa enfermedad y muerte que aparece en esta punta del extremo empieza a cuidarse y empezar desde mucho antes, y ahí empieza la educación sexual, luego siguen los servicios informativos y con acceso a métodos anticonceptivos y también al buen cuidado del embarazo, parto y puerperio, y luego sigue, si ya no se pudo, si es la mayoría de los casos no se pudo evitar, bueno, ¿qué se hace con una interrupción segura? Esto es lo único que estamos planteando, pero hay todo este camino y, oh casualidad, quienes se están oponiendo a la despenalización se oponen a todo esto. Entonces solamente están queriendo la muerte y el sacrificio de las mujeres. Yo querría hacer una observación. Seguramente ustedes están en sus casas mirando el programa, como la gente que está acá. Cada uno de nosotros a lo mejor tenía una opinión antes de empezar y a lo mejor la va a seguir teniendo cuando termine esto. Uno siempre se siente cómodo cuando escucha que hay alguna persona que reflexiona en el sentido que uno ha pensado, como si quisiera, ahora le va a ganar, ahora le va a dar el argumento final y esa es la estocada final. Y en todo caso lo que está haciendo se está privando, yo les pediría que pongan en pausa lo que piensan y traten de escuchar a quien piensa distinto de lo que piensan ustedes, no importa de qué lado. Porque eso los va a hacer mejores. A lo mejor lo que están pensando está equivocado, o a lo mejor es acertado y además, ¿quién de nosotros podrá decirlo? Pero quiero decir que estoy invitando a quienes están mirando a que tengan la amplitud como para poder por un rato deponer lo que piensan y escuchar las dos partes. Coincidan o no con lo que cada uno de ustedes había reflexionado antes de empezar el programa. Quiero preguntarles a ustedes dos, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Cómo vamos a un corte? ¿Querés preguntar? Quieras, ¿sí? Yo quiero. Bueno, no, al doctor Badeni, que él señalaba la ley, tal como está ahora la legislación actual, como una fuente de fundamentación de esos argumentos, y pensaba que hace poco en Argentina el matrimonio estaba definido como un matrimonio entre un hombre y una mujer, y eso también cambió, y si no tiene que ver con cambios y modificaciones que se pueden poner a la ley en atención a cambios culturales de una sociedad determinada, y en qué lugar deja esta actual ley a los médicos, que son finalmente aquellos que se ven a veces en la situación, en función de sus concepciones particulares, de denunciar por ahí a esa mujer que llega en un pedido de auxilio al hospital, porque ellos saben que de hecho esa mujer lo que pasó fue que se sometió a un aborto clandestino. Esos son problemas de ética individual, no colectiva. Un médico puede o no formular la denuncia, en principio tendría que formular la denuncia, pero un médico es un ser humano y muchas veces preferirá no formular esa denuncia por los valores humanos que hay en juego. Pero tengamos también en cuenta que en la película que exhibimos recién, que fue realizada por un médico estadounidense, Bernard Nathanson era un gran partidario del aborto. Bernard Nathanson tenía una clínica en la cual se realizaron centenares de miles de abortos, hasta que tomó conciencia, viendo estas imágenes, de que se estaba matando un ser vivo, y cambió completamente y comenzó a desarrollar una intensa campaña en Estados Unidos después del caso Roe contra el aborto y propiciando la penalización del aborto y propiciando también políticas de salud y políticas que evitaran en algunos determinados casos el embarazo de la mujer. Y señala con suma crudeza que la despenalización del aborto en los Estados Unidos lo que ha fomentado es la industria del aborto y ha fomentado el surgimiento de múltiples clínicas en donde se comercializa el aborto como se comercializa cualquier tipo de enfermedad, ¿no?
Y él como médico se siente espantado que la vida humana sea objeto del comercio. Lo desarrolla no en esta secuencia que vimos, pero sí en otras películas. El grito del silencio abarca 4 películas sobre el mismo tema. Y en cuanto a la relación despenalización del aborto y democracia, es relativa. En el país donde funcionó con mayor intensidad el aborto y todavía sigue funcionando es en China, con la planificación familiar, con el deber impuesto a las familias de no tener más de un hijo. Y si había más de un hijo, había que caer en el aborto. De modo que, no digo que siempre los regímenes autoritarios hayan propiciado el aborto, no, pero el mayor defensor del aborto fue China. Como en cierto momento también lo fue la Unión Soviética, gran defensora de la prohibición del aborto, después de 1918, por la razón muy simple, necesitaban vidas, necesitaban seres humanos para poner en movimiento el aparato estatal. Alberto. Sí, yo quería hacer un comentario respecto de la película, que la verdad yo no la había visto, pero me pareció bastante sensacionalista y tramposa en la medida en que el audio se refiere al feto como un niño, con lo cual está presuponiendo el concepto de ser humano, no de vida, el concepto de bebé, y entonces, si así fuera, si realmente fuera un niño, no se entiende por qué las penas son más bajas, porque un infanticidio, o sea, matar a un niño, debería penarse igual o peor que lo que se pena un homicidio. Por lo tanto, yo creo que en todo este tema hay algo muy importante, que es cómo se lo plantea a la sociedad, porque muchos planteos que están a veces teñidos de un cierto carácter humanitario, en realidad encierran la trampa del hecho de ocultar concepciones dogmáticas o religiosas. Estamos en el debate aquí en la televisión pública, en Canal 7, escuchando opiniones distintas, antipodales, sobre si aborto sí o no, qué es lo que queremos como sociedad y cómo opinar con un poco de educación sobre un tema complicado. Vamos a hacer la última pausa y seguimos.